Profe, ¿esa es materia que nos falta por ver o no? Sí, po. ¿Qué son los problemas de aplicación, Dani? Ah, ya. O sea, es lo mismo, pero ya no hay materia como nueva, son aplicaciones de la derivada. Ejemplo. Hallar el número positivo cuya suma con 25 veces su inverso multiplicativo sea mínima. Aquí lo primero es construir la función de la que me están hablando. Dice hallar un número positivo. Eso es relevante. El número que me dé como resultado tiene que ser positivo. Después dice cuya suma con 25 veces su inverso. Entonces, ¿de qué me están hablando? Dice que hay un número, llamemos X al número, sea X el número buscado. Entonces, ¿qué es lo que necesito? El número dice, la suma del número más 25 veces su inverso multiplicativo, pero el inverso multiplicativo de mi número es 1 partido por X. Entonces, en el fondo, lo que tengo que sacar de la información que me están dando es solo la función. Y la función es f de x igual a x más 25 partido por x. Profe, Después, dime, Roberto. ¿puede grabar la clase, por favor? Ah, disculpa. Chicos, chequearon que puedan tener acceso porque les volví a subir las clases. Profesor, iba a decir porque se puede entrar al Drive, pero no está ninguna grabación de las clases. Solamente están las anteriores de derivada. Ya, Desde- entonces, yo desde- les conté eso, voy a ver cómo las busco. Porque donde cambié de compu y tuve que reinstalar eso, me da la impresión que la estaba guardando en otra parte, no en mi carpeta que había hecho. Lo voy a revisar, Dani. Ya, Gracias, profe. de nada. Una vez que obtengo la función, sigo leyendo. Y dice que quieren que, de modo que sea mínima. Que el número S haga que esta función sea mínima. Entonces, ¿para qué valor de X encuentro un mínimo? Cada vez que me hablan, a mi cabecita tiene que venir, cada vez que me hablan de máximos, de obtener un máximo o obtener un mínimo, entonces tengo que pensar en que tengo que derivar. ¿Para qué? Para calcular los puntos críticos. ¿Y quiénes son los puntos críticos? Los candidatos a máximo o mínimo de una función. Entonces, lo primero que hago es obtener la primera derivada, f' de x. Y ¿Profe? f' de x, dime, Ian. ¿Qué dice cuya suma con 25 veces sean 25 veces? ¿Cómo dice el problema? No leo bien, perdón. No sé, en mi letra no eres tú, Ian. En mi letra que es macabra. Lo leo de nuevo. Hallar el número positivo cuya suma con 25 veces su inverso multiplicativo sea mínimo. Entonces, él sí al número lo llamo X, ¿cierto? Al número que estoy buscando, dice la suma de ese número más 25 veces su inverso multiplicativo. Pero el inverso multiplicativo de mi número es 1 partido por X.
¿ya? Y eso me conduce a esta función. Y para poder encontrar quiénes son los candidatos a máximo o mínimo, derivo e igualo a 0. Y la derivada de eso es 1 más, recordemos que esto de aquí, recordemos que esto de acá lo puedo pensar como 25 por x elevado a menos 1 y me es más fácil derivarlo. Entonces me va a quedar más por menos, menos, pongámoslo al tiro, me va a quedar menos 25 x elevado a menos 2. Pero como lo tengo que igualar a 0, me interesa arreglarlo algebraicamente y eso significa que me quedo con que f' de x es 1 menos 25 partido por x cuadrado. Pero eso es lo mismo que, como lo tengo que igualar a 0, eso va a ser cierto si solo si que x cuadrado menos 25 partido por x cuadrado es igual a 0. Pero eso es cierto si solo si que. Arriba tengo una diferencia de cuadrado, que la podemos factorizar y decir que eso es x menos 5 por x más 5 dividido por x cuadrado. Un cociente es 0 si solo si el numerador es 0, porque el denominador no puede ser 0. Y eso va a ser 0 si solo si x menos 5 es 0 o x más 5 es 0. Y eso es cierto si solo si el x vale 5 o el x vale menos 5. Estos señores de aquí son los valores críticos. Por lo tanto, ellos, cuando yo hablo de valores críticos, a mi cabeza tiene que venir que son candidatos a máximos o mínimo de f, de la función. Solo candidatos. No sé si son máximos o mínimos. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Observen. ¿Se acuerdan que esto era solo un valor? Obtenemos los puntos críticos. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Si el x vale 5, lo evalúo, f en 5, y eso me va a dar 5, 25 dividido por 5 me va a dar 10. Si el x vale menos 5, lo evalúo en la f, en la original, f en menos 5, y eso me da menos 5 me da menos 10. Por lo tanto, ¿cuál es el primer punto? La x vale 5, la y vale 10. El segundo punto es la x vale menos 5 y la y vale menos 10. Ahora vuelvo a mi problema. Decían que esta suma sea mínima. Para saber cuál de ellos, estos son solo candidatos, cuál de ellos es el mínimo, ¿qué es lo que hago? Calculo la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada. Y la segunda derivada la voy a pescar desde aquí para no hacer el cociente. Me queda menos por menos, me queda más 50x elevado a menos 3. ¿Y qué es lo que hago con la segunda derivada? Evalúo mis candidatos. ¿Cuáles son mis candidatos? Este señor de aquí, evaluemos ese primero, el 5. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 50 partido por 5 por 5, 25. Y 25 por 5, no tengo idea cuánto es, pero no me interesa mucho. ¿Qué es lo que me interesa en el fondo? Me interesa si es mayor o menor que 0. Y esto no importa mucho el resultado, es mayor que 0. Y si es mayor que 0, la f segunda en eso, si es mayor que 0, entonces eso implica que en x igual a 5 existe un mínimo relativo o local.
Y ahora evaluamos el otro. F segunda en menos 5 me va a quedar 50 dividido por menos 5 elevado al cubo. Pero observen que un número negativo elevado a una potencia impar es negativo, por lo tanto este cociente va a ser menor que 0. Y eso implica que en x igual a menos 5 existe un máximo relativo. Y ahora que sé qué carácter tienen cada uno de los puntos que eran candidatos a máximo o mínimo, vuelvo a mi problema. ¿Y qué me decía el problema? Me decía que quería que esta suma, esta de acá, esta, sea mínima. ¿Cuándo va a ser mínima entonces? Si vale menos 5 va a ser un máximo. Y además tengo otra contradicción, que me exigían un número positivo. Aunque este hubiera sido un mínimo, los dos hubieran sido mínimos, este no me sirve por las características del problema. Me pedían un número positivo, por lo tanto, esta no me sirve. Conclusión. Luego, si x es igual a 5, la suma, ¿cuál suma? Esta. Será mínima. Pero podrían haberme preguntado, ¿cuál es el valor mínimo de la suma? ¿Cuál es el valor mínimo? Y ahí es donde entra la I. El valor mínimo es F evaluado en ese punto. Pero eso ya lo calculamos. El F evaluado en ese punto es 10. Entonces, la menor suma que se puede obtener es 10. ¿Cuándo se produce esa suma? Cuando el X vale 5. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron, chicos? Sí. ¿Qué es lo Sí, que, profe. qué es lo que tengo que rescatar y guardar en mi cabecita? Lo siguiente. Leer esta parte. Chicos, esta es clave. Cuando me piden máximos o mínimos, si me piden máximo o mínimo, debo derivar. Y le voy a poner más. Calcular la f' de x, igualarla a 0. Y de aquí, ¿qué es lo que obtienen? Obtienen los valores críticos. ¿Qué es un valor crítico? Un candidato. ¿Candidato a qué? Los valores críticos son candidatos a qué? Hacer máximo mínimo. Exacto. A ser máximos o mínimos. No sé si quieren sacarle una fotito porque voy a cambiar de hojita para hacer otro. ¿Listo? Sí, profe. Vamos con otro. Dice, de entre todos los triángulos, todos los triángulos, Profe dice demuestre. no redacté mal, de entre puse. Ya. Sí, estaba mal redactado, después me percaté, pero lo vamos a dejar así. De entre todos los triángulos, rectángulos, Profe, dime, Dani, quedé con una pequeña duda en el anterior, sí. vuelvo, Sí, dime. por favor. Mírala y Sí. pregúntame. Es que estaba viendo una de las clases donde usted había escrito en la tabla que había hecho, donde veía los cambios en la concavidad y en los puntos máximo o mínimo, y había puesto que cuando uno reemplazaba en la primera derivada era para ver los candidatos a máximo y mínimo, y cuando uno reemplazaba en la segunda derivada era para ver los puntos que dan el cambio en la concavidad. Y ahí me confundí que por qué reemplazó en la segunda derivada. Aquí. Buena pregunta. Mira, ¿te acuerdas que cuando hicimos esa tablita? Mira, Dani, lo que hay que recordar es lo siguiente. La primera derivada
A ver, voy a cambiar de hoja y después vuelvo atrás, y no importa mucho. Voy a dejar mi stand-by, mi problema. Voy a explicarles algo primero, para que no se les olvide. Siempre que calculo la primera derivada, esta primera derivada me sirve ¿para qué? ¿En qué tengo que pensar? Si la primera derivada la calculo y la igualo a 0, entonces eso implica que voy a obtener los valores críticos. Al resolver esta ecuación, porque me va a dar una ecuación, ¿cierto? Voy a obtener los valores críticos. ¿Quiénes son los valores críticos? Candidatos a máximos o mínimos de f, de una función. Si ¿para qué me sirve la primera derivada? Si la primera derivada evaluada en cualquier valor de x es positiva, entonces eso implica que la f es creciente para todos esos valores. Si la primera derivada evaluada en un intervalo, ¿cierto? Para cualquier valor de x es negativa, acuérdate que la pendiente de la recta tangente, si es positiva, la recta va a ir hacia arriba, por lo tanto la función es creciente. Si la pendiente es negativa, entonces la función es decreciente. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa, y si tengo una curva y la pendiente, y la pendiente va hacia abajo, o sea, la recta va hacia abajo, significa que tengo la pendiente negativa, por lo tanto, en ese intervalo va a ser la función decreciente. Ahora bien, ¿para qué me sirve la segunda derivada? La segunda derivada, evaluada en un valor de x, debo pensarla como lo siguiente. Si la segunda derivada la evalúo en un valor crítico, en estos candidatos, en estos, entonces, si esa es mayor que 0, implica que en x igual a ese valor crítico, en ese valor crítico existe observa un detalle, mayor que 0 existe un mínimo local o relativo, ¿te acuerdas? Si evalúo la segunda derivada en un valor crítico en los x, en estos candidatos, así sé si son máximos o mínimos, y es menor que 0, entonces eso significa que en x igual a ese valor crítico existe un máximo local. Y va a ser absoluto si es más grande de todos. Ahora, ¿qué pasa si la segunda derivada, creo que esto no lo comenté, gracias a quien me hizo la pregunta, en un valor crítico es igual a 0? El criterio no da información. Entonces no Eso sí, podríamos... no pueden deducir si estos candidatos son máximos o mínimos. Ya, pues. Sí, esto no lo había dicho, chicos. Creo, no sé. No, no lo había dicho. No, parece que no. ¿Y para qué más me sirve la segunda derivada? La segunda derivada, evaluada en cualquier valor de x, si es mayor que 0, eso implica que f es cóncava hacia arriba. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo con una parábola que era siempre cóncava hacia arriba? Si la segunda derivada evaluada en cualquier valor de x es menor que 0, entonces eso implica que el f, la gráfica en realidad de la f, es cóncava hacia abajo. Aquí está el resumen, la ayuda a memoria, el torpedo. Me obligaron a hacerle un torpedo. Este torpedo lo hice cuando hice la tabla, al ladito aparece esto. Sí, Ya lo había hecho. Sí, creo que sí. el mismo Tenía esa torneo, duda por los valores igual a 0. críticos. Ya, pero ahí aclaré la película o Sí. todavía tienen. Sí, ahí me ¿Estamos quedó claro mejor? que ahí tenía la duda porque en la primera se reemplaza cualquier X, dependiendo de si está antes o después del punto crítico. Exacto, se Por lee eso. entre los ceros, bien Dani, eso es. Gracias, Uno profe. siempre lee los intervalos de crecimiento y decrecimiento entre los ceros. Ya. Ahí me quedó más claro. Gracias, profe. Bueno, voy a cambiar de cita. Sáquenle una foto si quieren, no sé.
Profe, una pregunta, o si es que ya se la preguntaron, que entre tarde de clases, los certámenes, ¿cuándo estaría Uy, la... cielo, me acabo de acordar. Mira, yo he dicho que he tenido que llevar mi compu, que lo cambié. Tuve que llevarlo, estuve esperando que a ver si me cargaba lo que necesito que me cargue, que es el látex que me falta, y se me ha olvidado. No he entrado, pero los tengo corregidos, así que los subo sí o sí hoy día. Y si no, les doy 1000 puntos de si no los subo hoy día. 1000 puntos de No extras. sé, manda un correo, profe, algo. No, ¿Qué evidencia? ah, Profe, ¿qué tal las notas? ¿cómo cielo? ¿Qué tal las notas? ¿Cómo las considero? A ver, Dani, no tenía presupuestado hacer esto, pero espérame un segundo. No, pero en general, usted siempre da como una retroalimentación después del certamen, por eso le Ah, pregunto. sí. Mira, yo he dicho que he tenido problemas, me han tenido que cargar todos los programas porque no sé qué cosa. Y no tengo la suma, era lo que te iba a mostrar. Tengo los certámenes corregidos, pero no los he puesto en la planilla. Si no, ya se los habría subido. Si eso es lo que me está demorando. No se preocupe. Profe, No, cielo, no es que no me preocupe, pero he tenido harta pega más. Tuve ayer en la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 8 y no me hicieron ni una cuestión en la cosa. Y más encima yo ancianita que no salgo, ya no, pero ya no nos distraigamos. El otro, voy a cambiar de paginita. ¿Listo? ¿Puedo cambiar de paginita? Sí, profesora. Gracias, Roberto. Vamos con otro. Ejemplo 2. Decía, de entre todos los triángulos Sí, pero rectángulos. estaba pensando para cambiar esa cuestión, pero ya la escribí así, no importa. Ya se me olvidó qué es lo que le iba a preguntar. Entre todos los triángulos. Los triángulos rectángulos. Cuyos catetos tienen longitudes aquí lo que tienen que tener en la cabecita que lo único que tienen que armar la función. Una vez que arman la función ya derivan, calculan los valores críticos, después reemplazan en la segunda derivada y están listos. Tienen longitudes que suman 10 centímetros. Hallar las dimensiones de aquel triángulo cuya área sea máxima. Les voy a dar un minutillo para que traten de visualizar lo que tienen, la información y cómo transferirla a una función. Ojo con lo siguiente, automáticamente, por lo que acabo de explicar, me hablan de máximo. A mi cabeza tiene que venir que tengo que tener la función y después de la que la tengo, derivar, igualarla a 0 para obtener los valores críticos. Una vez que obtuve los valores críticos, después de esto, ¿qué es lo que hacen? Calculan la segunda derivada y la evalúan en los valores críticos. Si la segunda derivada evaluada en el valor crítico es menor que 0, entonces eso implica que en ese X igual a ese valor crítico que calcularon, existe un
voy a correrme un poco más acá, un máximo relativo o local. Entonces, ¿cómo construyo? ¿Cuál es la información que hice? De entre todos los triángulos rectángulos. Ah, ya sé que son triángulos rectángulos. Dice, cuyos catetos tienen longitudes que suman A. Pensemos en un triángulo rectángulo. No se rían de mi triángulo, porfis. Me van a dar un minutillo y vengo enseguida. Plantéenlo y vengo enseguida. Porfis. Esos son imponderables, estaban tocando la puerta y estoy sola y a eso fui. Mil disculpas. Tengo el triángulo rectángulo. Entonces dice que la suma de los catetos. Supongamos que este cateto vale X y este cateto vale Y. Entonces, ¿qué es lo que sé? Que X más Y suman 10 centímetros. Pero observen un pequeño y gran detalle. Yo debo construir una función solo en la variable X. Es decir, de aquí debo sacar la otra información. Entonces digo, defino sea X un cateto. La pregunta es, ¿cuánto vale el otro cateto? Lo deduzco de aquí. El otro cateto va a ser el Y, en realidad va a valer 10 menos X. Y el otro cateto, que vale en realidad 10 menos X. Y continúo leyendo. Me piden el área máxima. Entonces, ahora a mi cabeza tiene que venir cómo construyo el área. Y el área va a estar dada por ¿quién? ¿Se acuerdan del área del triángulo? El área del triángulo es igual a ¿quién? A X por Y dividido por 2, porque son rectángulos. Pero el valor de Y lo conozco. Y observen que el área va a ser mi función. El área en función de X. Pero mi Y ya sé cuánto vale. El Y vale 10 menos X. Reemplazamos 10 menos X. Dividido por 2. ¿Y qué es lo que quiero ahora? Ya tengo la función que es la parte clave. Una vez que tengo la función, ¿qué necesito hacer? Encontrar los candidatos a máximo o mínimo, es decir, los valores críticos. Pero si esta es mi función, entonces, ¿cómo obtengo los valores críticos? ¿Derivando? Derivando, qué linda. Entonces, busco a' de X. Si no me quiero complicar, esto ya es álgebra. Si no me quiero complicar, observen que esta la puedo ver como un medio por X por 10 menos X, ¿o no? ¿Es cierto eso o no? Que la puedo escribir así. Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque este tiene denominador 1. Entonces, ¿por qué la escribí así? Porque me va a ser más fácil derivarla, porque si no tendría que derivarla por el cociente.
¿ya? Entonces me es más cómodo derivarla así. ¿Y qué es lo que tengo? Ahora debo detectar qué operación tengo para saber qué teorema ocupar para la derivada. Y tengo un producto de dos funciones. Y el teorema dice que es la derivada de la primera. Lo voy a poner con dositos. Esta es como mi F. Y esta es mi G. Entonces, ¿qué es lo que? La derivada de la primera es 1/2 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, pero la derivada de la G es -1. ¿Me siguen? ¿Estamos sanos y salvos? Sí, Ahora, ¿cuál es la parte clave? Tienen que arreglarlo esto, porque acuérdense que lo van a tener que igualar a 0, y si lo dejan así, les complica. Entonces, ¿qué es lo que tengo? En realidad tengo -1/2 de X más 10/2, lo voy a escribir, después lo simplificamos. Esta por esta, 10/2, menos esta por esta, que es X/2. Y eso significa que tengo esa y esta me da menos X más 5. Esa es mi A' de X. ¿Estamos bien? ¿Sano y salvo? me perdí un Ahora, poco, profe. ah, Me perdí un poco en el resultado. es que mira, voy a hacer álgebra aquí al lado. Lo voy a hacer con otro color porque voy a explicar una cosa. Esto no tiene nada que ver con cálculo. Tengo -1/2 de X, ¿cierto? 10/2 es 5. Y esto de aquí, esta la puedo anotar igual como -1/2 de X. -1/2 es -1. X. Ya, profe, ya, ahora sí caché. Y esto es 5. Entonces me queda -1/2, me queda -1 de X más 5. Me queda esto. Y Ya, profe, gracias. no hay problema. Cuando tengo la derivada, ¿qué es lo que debo hacer? Igualarla a 0. Acuérdense de esta parte. Va, esta de acá. Porque necesito obtener los valores críticos. Al igualarla a 0, eso implica que mi X... Ay, no la pensé bien. Ya, no importa. Eso es coincidencia que haya salido 5 igual que la anterior. No tiene nada que ver. Eso es donde me distraje. Mi X vale 5. Este señor de aquí es un valor crítico. Ahora, ¿qué hago con el valor crítico? Debo analizar si es máximo o mínimo. Y para analizar si es máximo o mínimo, vuelvo a mi función y calculo la segunda derivada. Y la segunda derivada de X, dado que tenía esto, es -1. Entonces uno dice, pero profe, ¿cómo voy a reemplazar el valor X igual 5 aquí? Observen lo siguiente. ¿Qué significa que la segunda derivada sea -1? Significa que es menor que 0 para todo X que pertenezca al dominio, en este caso de la función que es A. Y como para cualquier valor de X es negativa, entonces, ¿qué es lo que deduzco? Eso implica que si evalúo la segunda derivada en 5, también me va a dar -1 porque es válido para cualquier valor de X. Y eso significa que es menor que 0. Eso implica que en X igual a 5 existe Máximo. un máximo relativo o local. ¿Y qué es lo que me pedían? ¿Lo puedo contestar así? No, no puedo contestarlo así porque tengo que contextualizarlo. Y el problema hablaba de un triángulo rectángulo. Entonces, debo contestarlo, voy a cambiar de color, sí, para que puedan visualizar mejor. Para obtener el área máxima
para obtener el área máxima del triángulo un cateto debe ser x igual 5 y el otro cateto, bueno, aquí me da lo mismo porque la suma de los dos, y el otro es y igual a 5. Y con eso obtengo el área máxima. Si me preguntaran cuál es el área máxima del triángulo, entonces, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Son estos catetos? Tendría que reemplazar ¿en dónde? Para que el área sea máxima, dijimos que el valor del cateto tenía que ser 5. Entonces reemplazo en la original. Aquí tengo el área, cuando estamos hablando de área. Y digo 5, el otro, el i, ¿cuánto valía? 5, dividido por 2, y eso es 25 medios. Por lo tanto, el área máxima del triángulo rectángulo va a ser 25 medios. Unidades al cuadrado, si son centímetros, si son metros, etc. ¿Lo entendieron? Sí. Sí, profe. Uno más. Profe, ¿puede volver un poquitito atrás? Ahí, cielo o al anterior. Ahí está bien. Ya Ya. le tomo foto. Gracias. Entre todos los rectángulos de perímetro (12 metros). ¿Cuál es el que tiene la diagonal menor? Pensemos en los rectángulos. Y creo que aquí puedo ser. Todavía no he jugado con esta cosa. Pero creo que puedo hacer un rectángulo. Ahí estamos más sanos. Si yo digo que este lado mide X, entonces este mide Y. ¿Y de qué me hablan? Del perímetro del rectángulo. El perímetro del rectángulo, nunca me quedó un rectángulo, del rectángulo, debe ser igual a 12 metros. ¿Pero quién es el perímetro del rectángulo? El perímetro del rectángulo, acuérdense que es la suma de los lados. Este de aquí también mide Y, este también. Entonces me va a quedar 2X más 2Y es igual a 12. Pero de aquí, si divido todo por 2, me va a quedar que X más Y es igual a 6. Y yo creo que ya se dieron cuenta para dónde voy. Lo que tienen que mantener en la cabeza es que tienen que pensar en que tienen que dejar todo en función de una sola variable, en función de la X.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a despejar la y vamos a decir que es 6 menos x. Entonces, esta y de aquí va a ser 6 menos x. Ahora vamos con qué es lo que nos están pidiendo. Dice, ¿cuál es el que tiene la diagonal menor? Pero ¿cuál es la diagonal de un rectángulo? La diagonal de un rectángulo es esta dama de aquí. Y me están pidiendo cuándo, llamémosla D. Pero observen cómo calculo la D. Ahora, ¿cuál es mi función? Va a ser la diagonal en función de la variable X. ¿Cómo la calculo? Observen que tengo un triángulo rectángulo. ¿Puedo calcularla o no? Sí, Sí. X más Y igual a D. Exacto. A ver, no, la diagonal del rectángulo. La voy a escribir acá abajo y la vamos a hacer paso por paso. Por Pitágoras, ¿qué sé? La diagonal, ¿cierto? En realidad es la hipotenusa de este triangulito de acá. Por Pitágoras, ¿qué sabemos? Sabemos que x cuadrado más 6 menos x elevado al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. ¿Eso es verdad o no? Sí. Entonces de aquí obtengo que D en realidad es ¿quién? D es la raíz. Como estamos hablando de longitudes, no me sirve el menos, porque en estricto rigor sería más menos, ¿cierto? Pero me sirven solo los valores positivos de x cuadrado más 6 menos x y todo eso elevado al cuadrado. Pero tengo que tener una precaución. Noten que esta D quedó en función de x. Entonces, ¿cuál es la función que tengo que maximizar o minimizar? Esta de aquí. Pero ¿quién es esa? La que acabamos de encontrar. X cuadrado más 6 menos x y todo eso elevado al cuadrado. Ahora leo mi problema. Dice, ¿cuál es la diagonal menor? ¿De qué me están diciendo entonces? Que minimice. Y hablando de minimizar, ¿qué tiene que venir a mi cabeza? Derivar. Exacto. Como dice menor, tengo que calcular la F'. ¿Para qué? Para poder encontrar los candidatos a máximo o mínimo. Entonces, con esta derivo. Pero observen que esta dama de aquí, al derivarla, me es más fácil si la pienso así. X cuadrado más 6 menos x elevado al cuadrado. Lo voy a poner con paréntesis cuadradito para que no se confunda. Elevado a un medio. Y utilizo la regla de la cadena. Entonces eso va a ser un medio. Conservo lo que tengo dentro del paréntesis. Y resto 1 al exponente, menos un medio, por la derivada de lo que tengo adentro. Cuidado con el paréntesis. 2x, la derivada de x cuadrado 2x, más la derivada de esto que derivo por la regla de la cadena, 2 por 6 menos x, y por la derivada de lo que tengo adentro, no lo olviden porque es un menos 1 que va a ser como medio... Y ahora el paso de aquí a aquí es álgebra. Debo ponerlo más bonito para poder igualar a 0. ¿Y qué es lo que tengo? En realidad tengo 1 partido por 2, raíz de ¿quién? De x cuadrado más 6 menos x elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que tengo arriba? Arriba lo voy a multiplicar al tiro por el 1 para que no... ¿Qué es lo que tengo arriba? Tengo... Lo voy a sacar acá. 2x más este por este, 6 por 2, 12. Este por este, menos 2x. Cambia el sentido. Por el menos 1. Bueno, se me olvidó. Ahí estaba encontrando la...
Yo dije, pero ¿cómo si? A ver. Se me olvidó el menos 1, era lo que les decía que no se olvidaran y me olvidé yo. 2x más por ese menos me va a dar menos 12 y ese menos por ese me va a dar más 2x. Entonces, ¿qué es lo que me queda? 4x menos 12. Y debo igualarlo a 0, pero eso es 0 si solo si que el numerador es 0. 4x menos 12 es 0. Y eso es 0 si solo si me queda 12 cuartos, x vale 3. Entonces, si el x vale 3, este señor de aquí es un valor crítico. ¿Y qué era un valor crítico? Un candidato a máximo mínimo. Ya tengo el valor, pero debo chequear que sea, ahora me dicen menor. ¿Qué es lo que significa? Que quiero que sea un mínimo. Y para ello calculo la segunda derivada de x. Y la segunda derivada de x, me conviene reducir esto que tengo aquí y ponerlo. Me va a faltar un espacio, voy a ahorrar acá un poquitito, que será un cálculo ridículo. Y la vamos a calcular acá arriba. 4x menos 12. Un medio por eso, por x cuadrado más 6 menos x elevado al cuadrado, y todo eso elevado a un medio. Eso es lo que tengo que derivar, que es esta derivada que tengo aquí. Voy a hacer un truquillo que debería haberlo hecho aquí, me habría salido más fácil, no lo vi. Observen que estos dos son múltiplos de 2, entonces voy a sacar al 2 factor de 2x menos 6, y eso está dividido por 2, y voy a conservar este tal cual. ¿Me siguieron o se perdieron? ¿Estamos bien? Sí, sí, profe. Y eso elevado a menos un medio. Entonces me voy a quedar con eso, y ahora voy a derivar. La derivada de eso es, la derivada de la primera es 2, por la segunda sin derivar. X cuadrado más 6 menos x elevado a 2, y todo eso elevado a menos un medio. Más la primera sin derivar, 2x menos 6, por la derivada de esto. No me alcanza, chicos. Quiero que le saquen una fotito porque si no me va a quedar demasiado desordenado. Pero yo creo que ya lo entendieron. ¿Lo entendieron o no? Sí, profe. ¿Qué es lo que me falta aquí? Solo terminar de derivar, ¿cierto? Y una vez que tenga la derivada lista, evaluarla en mi valor crítico, es decir, evaluarla en 3 y Sí, determinar me si es voy a- mayor o menor que 0. ¿Lo entendieron? Yo por lo menos sí, profe, no soy mis compañeros. ¿Cómo andan en general, chicos? ¿Todo bien? O sea, profe, para este certamen van a ser como problemas, cosas así. Eh, de todo, de Ya, todo. El teorema del valor medio, el teorema de rol. Te pueden pedir lo mismo que pedí yo, por ejemplo, que realmente chequee la hipótesis del teorema, porque si el teorema no se verifica, cualquiera de los dos, el de rol o el del teorema del valor medio, si no se verifica, es porque no se cumplen las hipótesis. Entonces hay que chequear las hipótesis, que sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿Te acuerdas? Esas cosas. Ya, chicos, suficiente por hoy día, ustedes lo terminan, si no les sale, ya no hay nada que hacer porque es álgebra nomás reemplazar ahí en la derivada. Tengo Profe, 8 chats, voy a leerlo. Las dimensiones de aquel triángulo cuya área sea máxima. Ah, a ver, Dani, no sé si usar Pitágoras sea una opción. no, profe, era el problema anterior. Hablábamos sobre el problema anterior. Ah, ya, o sea, llegué tarde. ¿Pero lo entendieron, sí, o vuelvo atrás? ¿Se entendió, profe?
Ya, mi Ajá. niña. Yo igual Los entendí. veo mañana. Mañana voy a hacer más problemillas porque esto, pero fíjense que hoy día tomé los que usualmente uno pregunta. Casi puro geométrico. Mañana vamos a ir con un poco más de la vida cotidiana. Ya, Ya, que profe. estén bien, los veo Profe, mañana. Chau, chau. Ya, chao, profe, cuídese. Profe, ¿estás Ah, preguntando no, algo? no, mañana no voy a ver más problemas. Me falta la última parte, que es el hospital. Fíjense en la guía que subí. Veo el hospital mañana y después la práctica hago los ejercicios para terminar la materia mañana. Ya, 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 profe. profe, que estén bien. Dime, acuérdese de lo de las clases y el certamen. ya, mi niña, 1.000.000, gracias. Chao, chao. Chao.